Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Honduras se construye con Cemento Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presenta. Estas imágenes de los consejeros abrazándose y a la vez perdonando lo sucedido hace unas semanas generaron reacciones positivas de que las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral trabajarán de manera unificada para llevar a cabo los comicios generales. No obstante, la concordia sería efímera, pues desde hace unos días los problemas parecen estar a la vuelta de la esquina por una nueva falta de consenso para aprobar los observadores internacionales. Por una parte, el consejero Marlon Ochoa solicita que la aprobación del reglamento para acreditar a los observadores electorales, mismo que estaría próximo a discutirse, sea aprobado por unanimidad, mientras que la presidenta del CNE menciona que debería ser por mayoría de votos del Pleno. Como es de esperarse, Libre respalda la postura de Ochoa, quien asevera los organismos de sociedad civil tienen su corazón o afinidad política, por lo que sus informes podrían ser sesgados en favor de un sector. Entre tanto, la oposición se muestra a favor de la consejera López y mencionan que esta actitud de Libre demuestra que en realidad Libertad y Refundación tiene miedo al tratar de impedir que organizaciones que en varios procesos electorales han sido partícipes no sean acreditados. En ese aspecto señalan que las intenciones del oficialismo es generar más conflictos. No obstante, analistas lamentan que los consejeros no terminen de entender que en realidad el verdadero observador y auditor de las elecciones es el pueblo hondureño. Y el ejemplo más cercano fue lo sucedido el 9 de marzo, cuando en el caos generado por los propios miembros del CNE en la capital y San Pedro Sula, los ciudadanos se mantuvieron firmes en sus centros de voto, aun y cuando el material electoral no había llegado. Expertos mencionan que el 30 de noviembre no importará quién o quiénes sean los observadores nacionales y extranjeros, la transparencia será garantizada por los hondureños que demostraron en las primarias que defenderán su voto a pesar de los obstáculos que busquen interponer sectores que deseen atentar contra la democracia. Igualmente hay quienes señalan que en los comicios generales se verá cómo la población se comprometerá con defender la voluntad popular, pero mientras ese día llega, el padre Leopoldo Serrano envió un mensaje a los hondureños. Sí, que hay que tomar las cosas con calma, no con mucha euforia. Hay que pensar antes de lanzar un insulto a un candidato, como yo se los decía hace un rato, no me insulten a Rixi, no me insulten a Salvador, no insulten a Narri Afura, no insulten a Chano Rivera, no insulten a Nelson Ávila. Los 5 son seres humanos y merecen respeto, porque yo les decía también, si un candidato insulta a otro candidato, los seguidores van a seguir insultando y de ahora en adelante digámosle no al insulto y recordemos que somos hondureños, la bandera de 5 estrellas es de todos, entonces no dividamos al país, tenemos que unirlo, las elecciones tienen que servir para unir, que gane el que ha trabajado más en la campaña política y va a ser mi presidente o mi presidenta, cualquiera que gane, y me sentiría orgulloso de sentirme que tengo un buen presidente o una buena presidenta. Honduras se construye con Cementos Duracem. Calidad hondureña, calidad garantizada. Cemento Duracem presentó.
Vamos a ver cuánto tiempo le dura el abrazo a los del Consejo Nacional Electoral. Buenos días, vamos a hablar de ese tema. Quiero saludar a mis invitados de esta mañana. Don Luis León, buenos días. Buenos días, Raúl, qué gusto saludarle. Gracias por la invitación. Igual, don José Augusto Argueta es el secretario ejecutivo del Partido Nacional de Honduras. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludo al pueblo hondureño. Gracias. Diego Aguilar, licenciado, bienvenido. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, don Raúl. Bien. ¿Qué piensa de lo ocurrido ahí en el Consejo Nacional Electoral? Ahí se vio que este padre, me decían los amigos que es de Santa Bárbara, pues los puso a platicar ahí, se estaban dando un abrazo. ¿Y qué piensa? Vamos, hoy ya es 19 de agosto, cerca de las elecciones. Bueno, el padre Polo creo que Leopoldo, pero lo conocen como el padre Polo. Hizo una caminata, una procesión desde Copán hasta Ciudad Capital en el marco del llamado de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica para la movilización del 16 de este pasado sábado. Creo que la actuación del padre Polo, no solamente por su fe profunda y creyente, que lo mueve signos como la paz, por ejemplo, la solidaridad, caminar esa cantidad de kilómetros, así como él lo manifestaba el día de ayer, con sus problemas naturales, con sus problemas de presión alta, con sus problemas de la misma edad, del paso del tiempo, hizo lo que la movilización no logró hacer, con fe, con mucha esperanza y con mucha creencia, creo yo, en la palabra franciscana, logró hacer que los consejeros pues al menos tuvieran entre lo peculiar, incluso hasta lo gracioso del asunto, por toda la atención que ha venido viendo, la cercanía que puede haber en el diálogo y en la cercanía que puede haber en cada uno de los consejeros como representantes ante el pueblo hondureño. Así que me parece bien. ¿Para usted, licenciado? Pues voy a citar justamente el tuit que publicó la noche de ayer la consejera presidenta. Hoy junto al padre Leopoldo Serrano, quien caminó desde Santa Bárbara pidiendo respeto, paz y armonía para Honduras, reafirmo que la democracia también se defiende con serenidad, convicción y ejemplo, porque ante el pueblo hondureño debemos ser coherentes desde nuestra fe. Perdonar no es rendirse, sonreír no es olvidar y ofrecer un gesto de respeto nunca será claudicar. Creo que es una muestra, un gesto de altura, de profesionalismo, de madurez. Estamos a 14 semanas del 30 de noviembre y necesitamos muestras de todos los sectores de una Honduras menos conflictiva y con mejor entendimiento entre todos. Luis. A mí me parece positivo, es que creo que como nos hemos acostumbrado a ver esas guerras políticas y pareciese que estuviésemos muy interesados de estar viendo a los consejeros en esa guerra campal, y bueno, nos han acostumbrado a eso. Ver esta imagen es sorpresiva, me parece positivo. Eso no significa de que no van a seguir en su debate interno, eso no significa que no van a seguir desde la perspectiva política e institucional empujando las decisiones que hay que tomar en los próximos 3 meses. Y esperemos nosotros que al final, cuando vengan los momentos de tensión, como decía Raúl, hasta cuándo va a llegar, se recuerden de esos abrazos y se recuerden de la plática con el padre. Ahora viene un tema álgido y es la adjudicación de la empresa, que en un par de días deberá adjudicarse. Ya, de hecho, el 24 debe entregar la comisión el informe al Pleno de Consejeros y ahí habrá un debate serio porque ya ha habido un tema de discusión sobre algunas empresas que están participando en el proceso del TREP. Y esperemos que ahí, cuando ya vuelvan las tensiones, recuerden esos abrazos y recuerden que al final los tres, aunque tienen una misión que cumplir ahí, la responsabilidad que llevan sobre los hombros es una responsabilidad de país, de estabilidad democrática, de funcionamiento institucional y sobre todo de respeto a la voluntad del pueblo. Así que yo creo que es positivo, me alegra ver ese tipo de tomas porque nos hace pensar de que vamos a ir en un camino mínimamente aceptable para las elecciones y que probablemente algunas asperezas se van a ir limando
a lo largo del tiempo y las que aparezcan pues serán manejadas. ¿Hay armonía ya? No, hay antagonismo y me parece, sumándome a lo que dice el señor León, es necesario también la cercanía, el diálogo, me parece importante el hecho de poder hacer este tipo de acercamientos, pero los antagonismos seguirán. No es necesario que estén de acuerdo, hay una gran diferencia radial entre su postura ideológica y su praxis política, lo hemos visto en el devenir de ambos. Yo creo que está bien que sí, que se mantenga ese antagonismo. Igual vienen nuevas disputas, que en el marco no solamente del diálogo, sino que además de las posibilidades que puedan tener cada uno y cada uno de los consejeros, podrán lograr el consenso a lo interno del Consejo Nacional Electoral. ¿Para usted? Pues una muestra, como les decía, una muestra de altura y de profesionalismo. No cabe duda que falta un largo camino, aunque solo faltan 14 semanas para el 30 de noviembre, falta un largo camino por recorrer. Falta la adjudicación de las empresas, falta todo el proyecto de imprentas, todo el proyecto de transporte y como bien lo dice León, no hay duda que vendrán momentos difíciles en los que no estén de acuerdo, pero creo que deben estar superadas todos los problemas y todos los momentos álgidos que hemos tenido hasta el momento. Luis, algunos sectores hablan de que en el Consejo Nacional Electoral existe una nueva disputa relacionada a la aprobación del reglamento de acreditaciones para observadores electorales. ¿Qué dice la ley en cuanto a este apartado? ¿Se debería hacer por unanimidad o mayoría de votos? No, esa parte no está especificada en la ley. Digamos, la ley tiene muy pocas cosas definidas por unanimidad, como la adjudicación del sistema de transmisión, por ejemplo. Eso queda a lo interno del reglamento del Consejo Nacional Electoral y creo que es parte de las cosas que pueden generar disputa nuevamente, y es el hecho de que pese a que alguna organización local o internacional pudiese mostrar algún sesgo, no existe un parámetro para denegar la participación en la observación, es decir, no debería estar en discusión si esta ONG o este grupo social o esta cooperante internacional apoya una agenda o no apoya una agenda. Creo que al final la veeduría abierta es un derecho electoral y hay que decirlo, también los partidos políticos, Raúl, van a hacer veeduría, van a poner gente a estar observando que no precisamente son miembros de mesa. Entonces yo creo que esa disputa no tiene mayor sentido. Yo entiendo al consejero Ochoa en la preocupación de los ataques que puedan venir de la oposición, pero ellos también pueden consignar organizaciones que puedan también vigilar el respeto de libertad y refundación. Ahora, en un mundo ideal, Raúl, no deberíamos estar hablando específicamente de este tema. No deberíamos estar hablando qué organizaciones son afines al Partido Nacional, cuáles son afines al Partido Liberal y cuáles al Libre. Se entiende por Constitución que las organizaciones civiles son eso, civiles, no políticas. Pero la politización en la cual Honduras ha venido sumergiéndose después del golpe de Estado nos hace tener esta plática que esperemos que algún día tengamos que resolverla. Yo creo que sí va a haber un debate en ese tema, creo que sí va a haber una discusión, porque lo mismo pasó para la observación que debería estarse dando ahora para la evaluación de las empresas que se van a adjudicar para el TREP. No pudo haberse definido un acuerdo para quién iba a observar. Usted recordará, Raúl, que la observación para la adjudicación de empresas en 2021 la acompañamos nosotros, pero para este proceso no se logró llegar a un acuerdo de quiénes debían ser los observadores y que acompañaran este proceso. Entonces yo creo que va a ser una discusión que me parece que no va a tener un mayor impacto, digamos. Lo que me preocupa mucho del CNE es que muchas decisiones internas y conflictos internos se dedican a hacerlos públicos. Y aquí afuera nosotros generamos un huracán de algo que no es tan grave dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que ahí dependerá mucho de la sapiencia de los consejeros para tener ciertos niveles de control de lo que el pueblo debe estar discutiendo o no. Si ya hay acuerdos mínimos, si ya lograron retomar el cronograma electoral y hacer los ajustes correspondientes, yo creo que entrar a una discusión por quiénes son los observadores
Al final el observador, según ley, tiene que estar a 2 metros de la Junta Receptora de Votos. Entonces no puede siquiera intervenir en el proceso más que ver. Y los informes de observación que se han determinado en los procesos electorales anteriores, Raúl, por lo menos los internacionales no hablan de legitimidad de elecciones o hablan de procesos fraudulentos. Lo que hablan es de todo lo que falla, generando recomendaciones para corregirlo. Así que yo creería de que no debería ser un problema a discutir en mayor cantidad, y que esperemos que los consejeros definan ese reglamento de manera rápida, porque sí sé que hay muchas organizaciones que quieren ser observadores, han enviado las solicitudes y aún no han recibido respuesta, y eso sí está en el cronograma electoral, cuándo se deben dar las acreditaciones de observación. Licenciado. Efectivamente, es un tema que no tiene que tener mayor relevancia. Todas las personas, todas las instituciones, todas las organizaciones que quieran ser veedores, que quieran ser observadores del proceso, no deberían tener mayor problema en eso. Sí me llama la atención que desde ya el consejero Marlon Ochoa sea quien lo ponga sobre la mesa, es decir, no debería haber ningún problema en que incluso instituciones de otros países internacionales vengan a observar el proceso. No debería haber mayor problema, como lo dice el amigo León. Al final del día lo que ellos dan son recomendaciones y no es un tema de legitimidad. Así que más bien me llama mucho la atención, pues claramente se ha visto que quien ha tenido problemas, quien no tiene muy buenas relaciones con sociedad civil, con empresas, con demás organizaciones, pues libre, ¿no? Entonces, si él quiere ponerlo desde ya sobre la mesa, pues algo pasará. Pero no es nuevo, fíjese, porque para las elecciones de 2021 también hubo cierto nivel de control de la observación internacional. De hecho, extranjeros que estaban entrando al país la semana de las elecciones, les estaban haciendo unos interrogatorios en migración terrible, digamos. Siempre ha habido una tendencia, y perdón por robarme la palabra, pero siempre ha habido una tendencia de tratar de controlar que la observación beneficie al partido de gobierno. Eso ha sido natural y siempre se ha hecho, y lo vemos en todos los países de Latinoamérica. Lo que yo creo que en el marco de lo que se ha estado pensando construir en este proceso electoral, que es un proceso transparente, abierto, y donde el tripartidismo en el Consejo Nacional Electoral está tratando de llegar a acuerdos mínimos, no debería haber problema de si vienen observadores de izquierda o de derecha, o de centro, o católicos, evangélicos, mormones, digamos, ese no debería ser problema en este momento, porque ponerle un toque de politización a la observación, tratando de beneficiar que la observación sea de X lado o de Y lado, lo que nos puede generar es tensiones. ¿Por qué? Porque para el pueblo hondureño, erradamente, porque sí es errado, para el pueblo hondureño la observación es una garantía de transparencia, y no es así. Tenemos 18.800 juntas receptoras de votos y los observadores vienen a lo sumo 40, 50 por organización. Es imposible hacer observación del proceso electoral, se observan los procesos. Entonces, pero el pueblo hondureño siente que cuando viene la OEA, cuando viene la Unión Europea, cuando vienen las Naciones Unidas, va a haber transparencia del proceso. Entonces no hay que quitar la sensación de transparencia, porque cuando existe sensación de transparencia, esa sensación se convierte en intención de ir a votar. Entonces ahora mismo lo que requerimos es un voto masivo del pueblo. Yo aspiraría al 68% del padrón electoral que votó en 2021, aunque todos los partidos con los que he hablado y los análisis políticos nos hacen pensar que llegaremos a un 60% del padrón. Entonces ese 60% debe pensar de que su voto va a ser respetado, y por eso la observación debe estar ahí. Diego. Yo creo que a lo que se menciona el consejero Ochoa, bien lo ha hecho anteriormente junto con los demás miembros del Buró del Partido Libertad y Refundación, es cuando se refieren a el proceso, el modelo, cómo se modeló el modelo fraudulento de las elecciones 2013 y 2017. Aquí sí discrepo con los dos compañeros que nos acompañan acá, porque definitivamente las misiones que vienen a hacer la veeduría de observación cumplen dos funciones. Primero, la que menciona el señor León, que es la de brindar garantía de transparencia para el proceso electoral. Pero además las juntas electorales de observación, cuando terminan el proceso electoral, pasan por un tamiz de reuniones en el cual se escoge la persona que lo redactará, igual se escoge a la persona que será quien lo
publicará y empieza a haber toda una negociación a lo interno de estas misiones observadoras. No son necesariamente, o no quiero ser generalizante al decir de que no tienen la buena intención de solamente hacer la observación, sino que también tienen un cuadro de ideas y tienen una afinidad político-partidaria. Lo vimos en el año 2017, y aquí quiero hacer una referencia, Raúl, en el cual se tardaron cerca de 3 meses para dictaminar de que en este país se habían asesinado a 35 personas en el periodo postelectoral de noviembre a febrero del año 2018. 3 meses se tardaron. Espacios hondureños, como el caso de la Coalición contra la Impunidad, entre otros espacios de organizaciones de sociedad civil de tinte de izquierda, claramente, publicaron en diciembre de ese mismo año, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, el asesinato sistemático de 22 a 30 personas en diciembre. Se tardaron cerca de 3 semanas en publicar, hacer el levantamiento y redactar el informe. En el caso de Nicaragua, ese mismo año, en el año 2018, en febrero, hubo una tensión social. Naciones Unidas y entre otros espacios, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, se tardaron 1 mes en decir de que lo que había en Nicaragua era una violación sistemática de derechos humanos. Y para poner un ejemplo más próximo, el año pasado en las elecciones de Venezuela se tardaron cerca de 2 días para decir de que no habían actas, pero además de que había habido un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, y bien lo mencionaba Luis León, qué es lo que sucede para el caso de Perú, con el caso de Boluarte? ¿Qué es lo que pasa en el caso de Ecuador, con el caso de Noboa? O podemos hablar si existe una democracia legítima en el caso de Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Y estoy de acuerdo con el consejero Ochoa en poner reglas claras, en poner un reglamento procesal de que las personas que ingresen al país en su nivel de observación no solamente tengan las cualidades técnicas, no solamente tengan las cualidades metodológicas, sino que además saber a qué intereses responden, pero no por saberlo, no por una cuestión de persecución o una cuestión policíaca, sino para tener claro a quién están representando. Yo creo que es sumamente necesario poder tener eso sobre la mesa. Solamente cierro con que las organizaciones de sociedad civil, si bien tienen la intención de hacer la aglutinación de la sociedad como tal en diferentes rubros, sean iglesias, sean escuelas, universidades y demás, no dejan de ser potentemente ideológicas, no dejan de ser potentemente partidarias, y además cada uno y cada una tiene un cuadro de ideas que le define hacia qué sector o qué sector no corresponder. A pesar de que hablamos de planos neutros o de planos intermedios, yo creo que esta combinación entre un reglamento claro y las misiones de observación electoral pueden generar no solamente un debate necesario, sino que además generar mayor transparencia de quién es el que emite la opinión sobre la legitimidad del proceso electoral. Diego, dice, Libre sostiene que es posible que varias organizaciones que deseen formar parte de los observadores electorales podrían tener su corazón político. ¿Qué tan apegado a la realidad es esa aseveración? Claro, y es que es una realidad. Todos y todas tenemos una afinidad ideológica, hay ideas que nos mueven a diario. Hay decisiones que nos mueven a diario, y este cuadro de ideas que nos mueven a diario, que nos hacen tomar decisiones, claramente nos hace tomar posturas de X o Y lado. A veces nos vamos más para un centro, o más para la derecha, o más para la izquierda, independientemente según sea el cuadro de intereses de cada uno. Así que, vuelvo y repito, las organizaciones de sociedad civil, el principio de la búsqueda de la justicia por encima del derecho tiene que ver con un principio profundamente ideológico a través de la filosofía jurídica. Claramente se toma un partido en el sentido de tomar decisiones, y claramente nuestro cuadro de ideas con las que crecimos, con las que nos moldearon o con las que nos moldeamos, es la que nos enruta de cuál va a ser nuestra decisión o posiciones frente a X o Y tema. ¿Es posible que estas organizaciones que busquen volverse observadores internacionales redacten informes sesgados? Es posible, pero entramos en el tema de la especulación, ¿no? No es saludable para el proceso ideologizar o politizar el tema de los observadores. Al final del día, la legitimidad la dará el pueblo hondureño moviéndose a las urnas. El 9 de marzo, el pueblo hondureño nos dio una cátedra de cívica, esperaron 1 a 2 de la mañana, y ahí no se trató de observadores internacionales, de observadores nacionales. Fue el pueblo hondureño que dijo: a mí no me van a quitar el derecho a votar, y hasta las 2 de la mañana salieron. Nos dieron nuevamente otra cátedra este fin de semana, con decenas, centenares de miles de personas saliendo a las calles
pidiendo respeto al proceso electoral y a un proceso electoral transparente que respete el voto de cada uno. Así que la ciudadanía nos está dando la legitimidad, nos está indicando el camino. Lo que necesitamos son acciones de políticos que claramente demuestren que respetarán la decisión del pueblo en las urnas. ¿Y cómo reponerse si esos tres partidos, liberal, nacional, usted el secretario del Partido Nacional, los liberales y los libres, han desprestigiado ese proceso? Terriblemente. Tienen votado ese proceso. ¿El proceso electoral? Sí, al decir que se acusan liberales, acusan a los del libre que van a hacer fraude. Nacionalistas acusan a los del libre que van a hacer fraude. Los del libre acusan a los nacionalistas y a los liberales que van a hacer fraude. Tienen desprestigiado ese proceso electoral. Que se hayan dado un abrazo ayer esos concejales, no es que ya se resolvió el problema. El problema es que van a empezar a decir los dirigentes de su partido, los del libre y los liberales, que hay fraude. ¿Cómo se recompone eso? Bueno, pero yo creo que también hay que partir desde la realidad, desde los hechos. No es mi partido el que ha boicoteado sistemáticamente el proceso. No es mi partido. No. Por eso, es que es la realidad. No es mi partido el que se tomó las instituciones. Yo no lo estoy acusando, solo le estoy relatando o recordando lo que han venido haciendo todos estos meses. Nosotros hemos indicado los delitos electorales que se han cometido y las faltas que han cometido. No es mi partido el que se tomó las instituciones del CNE para que las empresas no pudieran ofertar. No fue mi partido. No es mi partido el que le dijo a las Fuerzas Armadas: respóndanle por escrito a la consejera que no pueden resguardar. ¿Qué partido fue? Fueron ellos. ¿Quiénes son ellos, pues? No es mi partido el que hizo una rueda de prensa opinando sobre un proceso que claramente es de una institución autónoma desde el Congreso Nacional. Nosotros hemos indicado las ilegalidades que se han cometido. A ver, si aquí alguien tiene vocación demócrata, es el Partido Nacional. En 2021, el pueblo hondureño fue a las urnas, eligió sacar al Partido Nacional del poder y el Partido Nacional dijo: aquí está. Y lo hicimos. Luis. Es que fíjese que esta narrativa de fraude no es tanto un tema de generación de condiciones, o por lo menos para tratar de buscar condiciones para que el proceso funcione bien. Es un proceso para justificar derrotas después de las elecciones. Mire Raúl, Honduras entra a la nueva democracia en el 82 y en el primer proceso electoral, crisis política. Tuvieron que ponerse de acuerdo el Partido Nacional y el Partido Liberal para definir presidentes. Y de ahí para acá, el tema fraude se volvió parte de la discusión político-electoral en cada año electoral. De hecho, siempre se ha hablado de fraudes en Honduras, pero fraudes ex post. Después de la elección perdí, es que hubo fraude. Solo dos candidatos aceptaron sus derrotas, que fue Osvaldo Ramos Soto contra Carlos Flores y Tito Fura contra Xiomara Castro. Osvaldo contra Beto Reina. Contra Beto Reina, perdón. Y de ahí para acá siempre se ha hablado de fraude. Y siempre se ha hablado de que el que gana, ganó con fraude. Pero siempre la discusión ha sido posterior a la elección. Esta vez se está hablando de fraudes sin ni siquiera tener papeletas impresas, ¿va? Se está hablando de fraude sin ni siquiera tener el proceso montado. O sea, todavía el proceso está en diseño y ya se está hablando de fraude. ¿Qué pasa? Que si Salvador Narrala no gana, va a decir que le hicieron fraude. Y lo vine avisando, me hicieron fraude. Tito Fura no gana, va a decir, nos hicieron fraude. Y si Rick Moncada no gana, nos hizo fraude el bipartidismo. ¿Qué genera eso? Un posicionamiento político para mantener una agenda que, digamos, de deslegitimación del gobierno que gane. Y esa agenda de legitimación después se convierte en problemas de gobernanza y en problemas de falta de posibilidad para que se pueda gobernar. Ciertamente, Raúl, los fraudes en Honduras se han vuelto la regla, al punto que el pueblo hondureño lo ha asumido tal vez de una manera jocosa, pero el pueblo hondureño por décadas ha dicho, bueno, ya se sabe quién va a ganar, solo falta dar las elecciones. Es decir, ya el fraude es como aceptado en la idiosincrasia del pueblo hondureño por parte de los políticos, cosa que debemos cambiar. No podemos seguir viviendo nuestra democracia bajo ese concepto. Pero digamos, Raúl, a mí lo que me preocupa es si realmente esta narrativa de fraude nos va a permitir respetar el voto. ¿Por qué razón? Porque el que anda argumentando que le van a hacer fraude
va a hacer todo lo posible para que no se lo hagan, la antítesis, ¿no? Y para evitar que se haga fraude, también van a tener que aplicar procedimientos que pueden verse como fraude después. Es decir, hay que tener mucho cuidado, Raúl, y yo ahí me sumo a José, y ahí me sumo también a Diego, que dicen, bueno, lo que necesitamos es una elección transparente, pero para sembrar las ideas de una elección transparente empecemos con estar quitando ese estigma del fraude. Si realmente los tres partidos políticos tienen a sus representantes ahí, yo lo decía el otro día, si el Partido Nacional y el Partido Liberal no puede decir que Libre le va a hacer fraude en el sistema tecnológico, si realmente ellos van a tener técnicos ahí también. El sistema va a ser aprobado por ellos, van a tener llaves para revisar si el sistema ha sido manipulado o no durante la votación. Es decir, no pueden los nacionalistas y liberales decir Libre no va a hacer fraude en el algoritmo. Pero tampoco puede Libre decir los nacionalistas y liberales me van a hacer fraude si en la verificación de actas, si también van a tener gente ahí. Es decir, aquí el tema es, se siembra toda una nebulosa de desconfianza, porque en la desconfianza se obtienen réditos para los candidatos y para los políticos. No es cierto de que los políticos quieren una votación masiva. Los políticos necesitan votaciones cerradas para poder hacer esos márgenes de maniobra de corrupción. ¿Cómo se eligen, José, los candidatos, los presidentes de Honduras? 30-33% del padrón electoral que votó, de los votos válidos. Sí. O sea, en Honduras no son las mayorías, excepto Xiomara Castro, no son las mayorías las que ponen un presidente. Juan Orlando fue presidente con el 30% de los votos y 70% no votaron por él. Es decir, si yo tengo un margen de maniobra y ese margen de maniobra es muy cerrado, me beneficia. Por lo cual, hablar de fraudes, hablar de ataques, hablar de que los colectivos van a salir a la calle, hablar de que están compradas las maras y todo este tipo de narrativa, ayuda a generar abstención del voto. Y eso me ayuda a mí a tener más posibilidad de gane porque hay probablemente menos votos en mi contra. Entonces yo creo que estar hablando de fraude lo que genera es la sensación del pueblo al pueblo hondureño de, bueno, entonces ¿para qué voy a votar? A ver, eso en el caso de los actores, pero en este partido, en el que los tres consejeros son los árbitros, usted solo ha escuchado a un árbitro desde que se sentó en su silla a hablar de fraude, y es Marlon Ochoa. Que sea un tema. Es un error. La autoridad no debería estar, o sea, quien me va a aplicar el proceso electoral me dice que va a haber fraude, entonces ya estoy fregado. Entonces, yo creo que en eso hay razón. Ellos deberían de centrarse en generar la sensación al pueblo hondureño de que se va a manejar bien el proceso. Pero si desde el interior de la autoridad electoral me están diciendo va a haber fraude, hay un problema. Es como cuando José López dijo, no hay condiciones para que haya elecciones en Honduras. Efectivamente. Entonces, si la presidenta del Consejo Electoral me está diciendo no va a haber elecciones, ya estamos fregados. Me están dando la razón que han desprestigiado el proceso. Exactamente, o sea, el proceso, los mismos políticos lo han desprestigiado. Claro. Y ahora viene un camino largo y corto al mismo tiempo para convencer a 6.2 millones de hondureños que están en ese padrón de que vale la pena ir a votar. Y esa tarea los políticos la tienen cuesta arriba porque 6 de cada 10 hondureños no son afines a un partido político. Y los 4 de cada 10 que sí, ya están definidos y se vio en la elección primaria. Entonces esa carrera que decía Diego, la carrera de la campaña para ir a enamorar, ese debería ser la agenda en este momento, no estar hablando de fraude, no estar hablando de la empresa que va a manejar el fraude, etcétera. La agenda debería ser enamorar al votante para que vaya al proceso electoral, pero tenemos candidatos con campañas muy débiles. Digamos, la narrativa de los candidatos se suma, Raúl, al desprestigio del proceso electoral. Entonces los candidatos deberían estar proponiendo por qué hay que votar por él. Sí, Gerson, poneme esa foto. Hay que explicarle a la gente también, ¿va? No, esa es cuando lo que ella puso. Hoy junto al padre puso José López, Leopoldo Serrano. Por cierto, ya le quedan pocos días a las cosas de presidenta. No, la que están abrazando, te acabo de enviar una, Gerson. Mire, ahí. Y hay otra donde se ve Ana Paola al fondo. Ponela. Ahí está abrazando con el padre. Allá está Ana Paola. Qué bien, los dos riendo, o sea, aquella Ana Paola al fondo, la abogada, y el padre también. Ojo, hay otros actores. Ahí déjame la foto. Porque ellos tres ahí están bien. Pues hay otros actores que son los jefes de los partidos que
Si no se ponen de acuerdo, entonces no hagas tal cosa, les dicen a los consejeros. En el caso del Partido Nacional no es así. Creo que una vez saliendo de la oficina de la presidenta José López, un periodista le dijo, ya habló con su candidato sobre estos temas y le dijo, temas electorales tiene que hablarlos conmigo, no con el candidato. El que la decido soy yo. No. El jefe de ella se llama Tito Afura. Perdón. Bueno, está empezando no desprestigiemos el proceso. No, es que la ve ustedes, bueno, que los han desprestigiado. Ustedes son los que se atacan. Pero usted es un formador de opinión. Por eso le estoy diciendo la verdad. Bueno. Porque yo sé lo que le hablo. Y usted no sabe lo que le estoy diciendo, entonces. Sí. ¿Me entiende? Yo sé lo que le estoy hablando. Tito Afura manda en el CNE, entonces. Sí, claro. No es José López Osorio. No, ella es la representante del Partido Nacional. Pero el candidato del partido y presidente de su partido es Tito Afura. Presidente del partido. Por eso, Tito Afura, claro que la directriz ahí no es el candidato, pues. Es el candidato, pero entonces le digo porque usted sabe las reuniones que han habido. No. ¿Sí? Dígamelas. Dígamelas. Tito Afura es el jefe del partido. Tiene que ver, y José López tiene que ir en concordancia. José sí es una mujer independiente, una mujer capaz Eso también. Es lo que estoy diciendo, es una mujer independiente. No, correcto, pero lo que yo le planteo, que en el Partido Liberal hay una línea para Ana Paola Hall que también es capaz. Sí. ¿Ah? Igual para Marlon Ochoa, es que Marlon Ochoa dispara el solo. Tiene que escuchar a Meli y a Rixi, es la verdad de eso. Entonces, si todos esos arriba se ponen de acuerdo, ellos van a seguir de acuerdo. Si no, el pleito va a volver. ¿Qué piensa usted, Diego? Yo quiero hacer previo a eso un recuento, el por qué la duda de no solamente del consejero Ochoa, de parte del Buró del Partido Libertad y Refundación, de parte de la militancia, y yo creo que también parte de gran porcentaje del pueblo hondureño, es que la población hondureña salió a votar en el 2013, escogió a una persona y ganó otro. Salió a votar con la misma creencia que hoy nos piden que creamos aquí en el foro, que dejemos de hablar de ello. Votamos masivamente en el 2017 y ganó otro. ¿Qué con esto? Y haciendo todo el recuento desde el año 2009 hasta la fecha. Que en el 2009, por ejemplo, no solamente se rompe el orden constitucional como se había constituido allá en 1982 como tal, en el cual todas las fuerzas, incluyendo Fuerzas Armadas, incluso la Embajada Americana, entre otros, esa armonía de gobernanza, como le llamarían algunos y algunas, se rompe en el año 2009 y se termina de romper en el año 2012 con la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional para después acceder posteriormente a un proceso de reelección. Toda esta parte, todo este andamiaje o ese reducto que queda adentro del Poder Judicial y adentro del Poder Legislativo es lo que genera principalmente la desconfianza, no solamente para la población hondureña, sino que para algunos actores importantes. El año 2000, para hacer un recuento rápido de los momentos en que se rompe, no solamente con procesos fraudulentos, sino que con profundas redes de corrupción, caso 2009, 2012, 2015, 2017 y 2020. No solamente eso, en el proceso del COVID y a través del ETA y el IOTA. Todos estos procesos son los que laceraron y seguirán lacerando mientras no haya una aplicabilidad de la justicia para su no repetición como tal. En el caso de la mediática de fraude como tal, hablar de fraude y posicionarlo a través de diferentes medios de comunicación, pero también posicionarlo también en redes sociales, a través de lo que hoy conocemos como los generadores de contenido, que hoy algunos también son candidatos a diputados. Cuando vemos esta mediática corporativa a través de radio, prensa, televisión, decir de que habrá fraude, tal cual ha sucedido en otros países de tendencia de izquierda, donde se manifestó previo al proceso electoral, tal cual lo menciona Luis León, que ni siquiera se han impreso las papeletas electorales y ya se habla de fraude. Quiero mencionar que el caso de Libertad y Refundación es minoría en el Registro Nacional de las Personas, es minoría en el Consejo Nacional Electoral y es minoría en el Tribunal de Justicia Electoral. La correlación de fuerza que hay para que exista un común acuerdo existe entre el bipartidismo. Quien es incómodo en esa esfera, en ese esquema, es Libertad y Refundación. Menciono esto porque también cuando hablamos de fraude no solamente se quedan en voces internas, se quedan en voces también hacia afuera. Estas misiones, entre comillas o entre corchetes, diplomáticas que viajan hacia Estados Unidos, y hemos tenido, en el caso de senadores, congresistas norteamericanos como María Elvira Salazar,
emitiendo opiniones sobre si la candidata o Rixi Moncada debe ser o no debe ser la que nos va a conducir hacia el matadero, nos va a conducir hacia la desgracia de los países comunistas, de los países socialistas como tal. Esa intervención mediática, eso que existe en la mediática como tal, es lo que va interponiendo, y con ayuda también de la incertidumbre que han generado alguna parte de los consejeros, principalmente, y me atrevo a decirlo, la presidenta consejera, al manifestar de que ella miraba muy difícil la realización de las elecciones en Honduras. Es imposible, es impresentable que alguien que presida un órgano tan importante se manifieste ante la población hondureña diciéndole no es posible que hayan procesos electorales. Cerraría diciendo, Raúl, en el caso de la correlación de fuerzas que existe de un bloque y de otro, el caso del bipartidismo y el caso de Libertad y Refundación a través de su proyecto de refundación, para la veeduría electoral y para los procesos electorales democráticos, la derecha solamente acepta la democracia si los resultados de las elecciones no afectan la correlación de fuerzas, si no afectan lo que ya está dado, si no afecta el status quo. En la medida se afecte, entonces empiezan los procesos de delegitimación, empiezan los procesos de no reconocimiento y empiezan los procesos que tal cual se empezarán a dar, o sea, ya se están previendo, de estas misiones diplomáticas hacia Casa Blanca, en el caso de las misiones que han salido para que congresistas y senadores sancionen al país con mucha prontitud previo al proceso electoral, pero también ya sesgados ante una participación ideológica de que hacia dónde debe dirigirse el país. El país se va a dirigir hacia un abismo sin fin, cuando ni siquiera se han impreso las papeletas electorales. Raúl, mire, esa tesis es sumamente válida, la comparto, pero hay ciertos elementos que creo que es bueno debatirlos de esa tesis. Efectivamente hubo un fraude en 2013. ¿Cómo se llamaba la institución? Tribunal Supremo Electoral. ¿Que estaba en control de quién? El bipartidismo. 2017 le hacen fraude a Salvador Nasralla, y hasta lo dijeron en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo se llamaba la institución? Tribunal Supremo Electoral. ¿Controlada por quién? Partido Nacional. Llegamos a 2021 y eliminamos el Tribunal Supremo Electoral y creamos el Consejo Nacional Electoral, ya con participación directa, con voz y voto de los 3 partidos políticos. Libre estaba en minoría también en el 2021. ¿O no era minoría? El bipartidismo no quería que Libre ganara, desde la perspectiva de la tesis suya. Es decir, Libre ya era minoría. Y sin estar en el poder, y Libre en minoría, gana la elección. ¿De acuerdo? Y no hubo argumento de fraude. Ese mismo Consejo Nacional Electoral tripartito del 2021 es el mismo Consejo Nacional Electoral tripartito del 2025. Y Libre sigue en minoría, pero tiene el poder. Claro, el poder parcial o relativo del Ejecutivo. La y conducción en eso estamos del de acuerdo. gobierno ejecutivo, exacto. Pero ahora planteemos algo, Raúl. Realmente el Partido Nacional y el Partido Liberal están haciendo mancuerna en contra de Libre, porque yo veo al Partido Nacional diciendo de que ellos van a una elección y que si Salvador Nasralla quiere alianza, que se venga atrás de Tito. Y por el otro lado yo veo a Salvador Nasralla diciendo que se vengan pero atrás de mí. Es decir, esa alianza liberal nacionalista que se haría en contra de Libre es para que gane quién, si no hay acuerdo entre ellos. Es decir, es la primera vez, Aguilar, en la que el debate ya no pasa entre izquierdas y derechas. En 2017, 2013, el debate era el Partido Nacional contra el Libre, porque el Partido Liberal no tenía posibilidades de gane. Entonces, claro, en la tesis usted podía decir, es que el Partido Liberal, como ha sido la mancuerna siempre, el Partido Nacional va a apoyarlos para dañarnos a nosotros. Pero esta vez el Partido Liberal quiere ganar la elección y tiene un candidato que les promete ganar la elección. O sea, los liberales sabían que en 2021 no iban a ganar y que en 2017 tampoco. Pero esta vez creen que pueden ganar. Entonces, realmente el Partido Liberal va a defender los votos para sacar a Libre o va a defender los votos para ganar. Y si es para sacar a Libre, tengo que unirme con el Partido Nacional y ellos están claros que no hay alianza. Es decir, pongamos la realidad sobre la mesa, Raúl. Esta vez son 3 partidos políticos peleando el poder.
Y ahí no hay un 2-1 en el Consejo Electoral, porque cuando Ana Paola Hall ha apoyado decisiones propuestas por Marlon Ochoa, ahí no suena el fraude y el bipartidismo. Es decir, lo que yo quiero plantear es que esta vez no se puede hablar del fraude del bipartidismo cuando el bipartidismo está dividido por sí solo por ganar una elección. Si el Partido Liberal o Ana Paola Hall, vaya, que representa al Partido Liberal, no va a defender los intereses para que gane el Partido Nacional, sino que va a defender los intereses para que gane el Partido Liberal. Igual Cosette López, que me parece una excelente profesional. Entonces, yo siento que aquí la narrativa de que todo está conjuntándose para hacerle un fraude a Libre, esta vez no es tan concreta. Porque Salvador quiere ganar la elección, Tito quiere ganar la elección y la abogada Moncada quiere ganar la elección. En ese sentido, lo que yo creo que hay que generar en el contexto es las llaves para que uno no le ponga el estampón al otro de manera ilegal. ¿Cómo fue que venció Libertad y Refundación el fraude del Partido Nacional? Voto masivo. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la gente vaya a votar. Aquí, con TREP, sin TREP, con lector biométrico, sin lector biométrico, si aquí se hacían fraudes sin TREP. No existía TREP, Raúl. Se hacían fraudes. Ahora, entonces dijeron, inventemos el TREP para transparencia, y ahora resulta que la herramienta de transparencia nos van a hacer fraude con el TREP. Entonces, bueno, ¿para dónde vamos? Aquí el tema es, incentivemos al pueblo a votar. Hay un dicho común, voto masivo mata fraude. Eso es cierto. Es cierto. Claro. ¿Por qué no le pudieron hacer fraude al Libre? Ese voto masivo, pues, ¿cómo le da vuelta a usted a 500,000 votos encima? Es imposible. Usted le puede dar vuelta a 80,000, a 100,000, hasta 150,000 votos. Entonces, yo creo que el pensar de que las estructuras políticas de antaño, que claro han manipulado nuestros procesos, que claro han hecho fraude, van a hacerlo esta vez, tampoco es tan cierto. Es cierto, el Libre tiene que cuidarse, porque tiene dos partidos antagónicos, o por lo menos partido y medio, digamos, antagónico, pero eso no significa que ese antagonismo en su contra esté en alianza ambos. Yo no veo a los nacionalistas trabajando con los liberales, y se lo digo porque estoy cerca de los partidos, y yo veo a los nacionalistas en su agenda creyendo en su candidato. Así es. Y yo veo al Partido Liberal en su agenda creyendo en su candidato. Y públicamente y privadamente no hay posibilidades de alianza. La única alianza que veo yo, o digamos acuerdo que creo que se puede dar, es que Partido Nacional y Partido Liberal digan, cuidemos los votos y que gane el que gane, pero no dejemos que nos hagan fraude. Es lo único que yo veo, que se intentó en las internas del Partido Liberal. Respetemos los votos. De ahí pensar de que todo el sistema está conjugado. Ahora sí, claro, Libre es el partido a vencer, y Libre claramente es el que pierde en esta elección, porque si pierde la elección, por ejemplo, si pierde el Partido Nacional o pierde el Partido Liberal, ¿qué pierden? No pierden más que la elección porque no tienen el poder. Libre tiene el poder, y el fin de todo partido político es ganar el poder y sostenerlo. Entonces, sostener el poder es lo que Libre tiene que proteger, pero no veo yo todo el contexto en contra en este momento. No lo descarto tampoco, porque es cierto, hay fuerzas externas, fuerzas internas que quieren detener el proyecto de Libertad y Refundación y que quieren empujar o mantener la agenda tradicional de Honduras, pero al final, ¿qué lo decide el pueblo? Entonces yo siento, Raúl, que aquí el punto es, más del debate de prefraudes de los que estamos hablando, es que el pueblo decida. De acuerdo. Efectivamente, voto masivo mata fraude, y hay una realidad que se nos olvida a los políticos, es que la materia prima del político es justamente los hechos, la vida del ciudadano. No es con bipartidismo, con alianza, con TREP, que nos van a hacer fraude, que vamos a... No. A ver, hay una sola cosa en la que todas las encuestas están de acuerdo, y es que Rixi es la tercera fuerza. Hay una cosa que quedó claro el 9 de marzo, que el Partido Nacional fue el partido que sacó más votos. Hay una cosa que está clara, este gobierno es un desastre y el pueblo hondureño está desesperado por sacarlos. Libertad y Refundación, en lugar de estar enfocado en hacer un buen gobierno, que es lo que les puede garantizar
mantenerse en el poder o volver a ganar una elección. No lo está haciendo. Se está peleando con todo el mundo. Justo ahorita, antes de iniciar este programa, las últimas 4 noticias fueron tomas, aumento de la canasta básica, que no le han pagado a los maestros, que no le han pagado a las enfermeras auxiliares, que las calles son un desastre. Entonces se están enfocando en todo menos en lo que deberían de estar haciendo para que el pueblo hondureño vuelva a creer en ellos. Se están enfocando en todo menos en hacer lo que el pueblo hondureño les dijo, gobernar para bien, para que la canasta básica no cueste el doble de lo que costaba de lo que costaba cuando ellos entraron, para que tengamos seguridad, no por un ministro que cada vez que hay una masacre lo único que responde es vamos bien, para que tengamos menos extorsión, que con 25 ampliaciones del estado de excepción se han capturado creo que a 40, 50 personas. O sea, en todos los puntos este gobierno es un desastre y resulta que si pierden es por culpa de todos menos de ellos. Inadmisible. Ayer capturaron al de la tasa de seguridad del Partido Nacional. Le hago una lista. 2 ministras de salud, bueno, ministra de salud presa. Funcionarios huyendo. Su jefe de la bancada preso. Del Partido Nacional. También tuvo problemas el Partido Nacional. Por supuesto. ¿Y quién los metió presos? Ellos solos, robando. El Partido Nacional los metió presos. ¿Cuándo? Su jefe de la bancada. No, a él no, fue ahorita. No, y a la ministra de Salud Pública. ¿Quién la metió preso? ¿Y el de Copeco? ¿Quién lo metió preso? Partido Nacional. No, hombre. Sí, señor. ¿Qué le pasa? Sí, señor. ¿Qué le pasa? ¿Y Carlón? ¿Qué pasó con Carlón? ¿Dónde está? ¿Preso también? Diga pues. ¿Investigado? Diga que lo metan preso, está bien. Por supuesto, tienen que investigarlo. ¿Y Cedesol? ¿Dónde está la investigación? Pues que, a ver, fiscal, aquí el secretario del Partido Nacional le dice que por qué no tiene preso al de Cedesol, ¿así es? Que por qué no hay investigación contra Cedesol, contra Carlón. Óigame, la Fiscalía de Estados Unidos dijo que Honduras es un puente aéreo de narcotráfico y no se ha movido un dedo tampoco. Yo creo que hay que hacer el trabajo. ¿Y cómo sabe usted que no se ha movido? ¿Está seguro? Porque en otros espacios han habido hasta conferencias de prensa para todo. de la Fiscalía, ubícame a Yuri para que conteste, porque el hombre aquí está reclamando que no investigan a Carlón, que no lo meten preso, que no meten al de Cedesol. ¿Qué más dijo? Las investigaciones que se deben iniciar por lo que indica la Fiscalía de Estados Unidos. Lo de la Fiscalía de Estados Unidos, búscate a Yuri Mora ahí o al fiscal, para que el fiscal le responda al secretario del Partido Nacional. Al pueblo hondureño. No, el secretario del Partido Nacional, por eso lo digo. No solo al secretario ejecutivo, que le responda al pueblo hondureño. No, por eso, pues usted en este momento es autoridad del Partido Nacional de Honduras. Por eso le digo. Ahora, ¿usted cree que sí se debería investigar lo que acabo de mencionar en este momento? Claro que sí. Exacto. Pues no estoy diciendo que llamen al fiscal y que es correcto lo que usted está diciendo. También a Mauricio Villeda, que aparece, no lo mencionó. También a Mauricio Villeda. A todo el que cometa actos de corrupción. Absolutamente a todo, no importa de qué partido sea. Todos deben responder hasta la justicia. Claro que sí. ¿Qué piensa, Diego? A eso se le llama falacia argumentativa. ¿Cuál? Lo que está diciendo. ¿Falacia? Argumentativa. ¿Qué parte? Está diciendo, Argueta. Argumento una mentira. ¿Cuál mentira? Para desarrollar, yo creo que en el caso de lo que mencionábamos de la conducción del poder, libertad y refundación solamente conduce el Ejecutivo en este momento. El bipartidismo en este sentido, a través de los reductos de la dictadura, porque tampoco es que la dictadura se apagó y se encendió la luz y ya no hubo dictadura. Quedan reductos de la dictadura. Estos reductos que se aglomeran dentro del Poder Judicial, estos reductos de la dictadura que se aglomeran dentro del Palacio Legislativo y estos reductos de la dictadura que se aglomeran dentro de diferentes asociaciones, dentro de diferentes grupos asociativos productivos, principalmente de la empresa privada. La disputa que debe de ir encaminada no solamente a vencer la mediática sobre el fraude, la narración, como se mencionaba. Evidentemente, don Augusto, no comparto
no puede compartirlo. Lo que usted menciona sobre lo que ha hecho el partido, creo que los logros, a diferencia de las narraciones, tienen que ser materiales. Materialmente podemos ver el avance dentro de todo el diagnóstico con el cual la presidenta Xiomara Castro asume la investidura, el reto que tiene, no solamente con la deuda pública privada, sino que además el reto que tiene para poder levantar a un país que durante aproximadamente 12 años fue vilipendiado a través de intereses particulares como tal. Estas llaves que mencionaba el señor León, me parece importante que las podamos ir posicionando sobre la mesa, me parece importante que las podamos colocar dentro de la mesa de discusión, porque no solamente vendrá nuevamente la discusión sobre el TREP, que me parece importante, el hecho de que cada vez vayamos aplicando tecnología para menguar el fraude electoral. Creo que el TREP y el biométrico jugaron un papel muy importante, principalmente sobre cómo se desinflaron algunos candidatos que históricamente, o al menos de algunas corrientes que históricamente se mostraban como aquellos que tenían como mayor abolengo electoral o que tenían mayor posición frente a otros candidatos, fueron profundamente desinflados. Yo creo que en ese sentido el biométrico sí jugó un papel muy importante. En el caso del TREP y esta parte de la transmisión de datos, vuelvo y nos remitimos nuevamente al 2013 y 2017. Para contarles una anécdota, yo fui custodio electoral en el año 2013 cuando estaba en la Universidad Nacional Autónoma y yo hice la transmisión de datos tal cual me lo enseñaron, y el módem y la impresora donde nosotros teníamos que transmitir no lograba transmitir. Yo estaba en Esparta, Atlántida, y no logramos transmitir, no se logró transmitir. La mayoría de los compañeros y compañeras de la universidad no logramos transmitir, cuando en las prácticas sí se pudieron haber hecho. O cuando en los ensayos sí se logró hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que no basta. La conducción del partido o la conducción de los partidos buscan una única cosa, como lo mencionaban, que es el poder como tal. En el caso de Libertad y Refundación, con la conducción de solamente el Ejecutivo, que también se muestra como minoría a lo interno del Legislativo y también se muestra como minoría a lo interno del Poder Judicial, parte de los reductos de la dictadura, fuera del poder todo es ilusión. Fuera del poder todo es ilusión. Y es precisamente por eso, no solamente con la masividad que podamos tener como población hondureña en asistir al proceso electoral, a votar masivamente, pero también a poder observar, es que deben de existir reglas claras no solamente para quién participa en la observación, para quién hace la transmisión de datos, sino que además reglas claras a la hora de manifestar qué candidato gana o no gana. Aún recordamos, y todavía queda en la memoria de muchos y muchas, cuando la ex embajadora de Estados Unidos levantó la mano de campeón a Juan Orlando Hernández en el año 2017, fuera de todas las reglas, con una alta y profunda intromisión de la política internacional dentro de asuntos internos, y fuera de todo margen legal, quien termina dictaminando más allá de Matamoros Batson y su curva mágica, es la ex embajadora de Estados Unidos. ¿Qué con esto? El blindar el proceso de forma soberana, el blindar el proceso de forma independiente, autónoma, endógena, con las particularidades que tiene el país, yo creo que es sumamente importante. Y solamente cerraría diciendo esto, retomando con lo que inicié. La derecha, o las derechas como tal, solamente aceptan la democracia si los resultados no alteran la correlación de fuerza que les favorece. En este momento es evidente que el triunfo de la presidenta Xiomara Castro en el año 2021 era un pedir popular, no solamente porque teníamos una persona que hoy en día guarda prisión en Nueva York, sino que además toda la pudrición que hizo a lo interno de las instituciones públicas y el cáncer, la metástasis que generó a lo interno de la institucionalidad pública. El hecho de que 4 años después nos encontremos frente a un proceso electoral con la misma correlación de fuerza, 2-1 en el sentido no solamente electoral, sino que en el sentido de grupos económicos, grupos productivos, asociaciones sociales y demás, nos hace creer nuevamente en esta frase que les digo, de que la derecha solamente acepta los resultados si no se alteran la correlación de fuerza. En este momento, con el proyecto de Libertad y Refundación y el proyecto que tiene de la mano de la abogada Moncada, claramente altera la correlación de fuerza, claramente altera el status quo y evidentemente las derechas o las derechas latinoamericanas, a través de sus diferentes grupos,
verán en ellas no solamente fraudes, verán en ellas ilegitimidades y verán en ellas comentarios que rondan las falacias argumentativas. Bien, está con nosotros el abogado Alex Navas, fiscal de la MAS, si quiere referirse a los temas que hemos abordado. Abogado, buenos días. Buenos días, Raúl, a su público y a los 3 panelistas que tiene ahí. No, solo quería hacer una acotación, Raúl, con lo que están diciendo de los actos de corrupción. Coincido con el secretario de la Juventud, creo, del Partido Nacional, donde todos los actos de corrupción deben de ser investigados, ¿no? Incluyendo el caso Cedesol, en caso también de los fondos que manejaron los diputados, incluyendo los diputados del Partido Nacional. Pero también hay que decir que hay que investigar al candidato del Partido Nacional, ¿verdad? Culminar ese proceso del famoso acto de corrupción que hubo en la alcaldía municipal, donde se pagaron tarjetas de créditos a favor de familiares del candidato, y donde todavía la Corte Suprema de Justicia no ha gestionado el juez natural para nombrar el juicio contra el actual candidato del Partido Nacional. Para hablar de corrupción hay que hablar de coherencia, hay que hablar de los hospitales móviles, hay que hablar del caso Pandora, donde fueron fondos a las campañas políticas. Es cierto, hay que investigarlos todos, pero también hay que investigar todas estas hidras que han tenido y que han puesto en riesgo no solamente el tema de las finanzas públicas, sino también la democracia y el Estado de Derecho. Esa es la afinación que quiero hacer, Raúl, porque al final muchas personas hablan de coherencia, hablan, por ejemplo, de quitar los peajes. ¿Y quién puso los peajes, verdad? ¿Quién hizo esos contratos leoninos que no se pueden quitar porque serían demandas multimillonarias contra el Estado de Honduras? Eso pone también en riesgo el Estado de Derecho y la democracia. Por lo tanto, si vamos a hablar de un acto de corrupción o de varios actos de corrupción, hay que hablar de todos y de todos los partidos políticos que están metidos en estos casos, y que al final el Ministerio Público, coincido con eso, tiene la obligación de investigar a profundidad estos temas para que tengamos un país más limpio, y que en el tema electoral también estas condiciones de paradigmas distorsionados que avalamos, digamos, lo malo, creyendo de que son los salvadores del país, al final tienen juicios, tienen imputaciones por parte del Ministerio Público, y que al final esto puede ser determinante para definir quién puede o no puede ganar la elección. Gracias, Raúl. Con eso solamente decir que en el tema de corrupción hay que hablar con coherencia y hay que hablar también con antecedentes que en el país han vivido bochornosamente y que en este momento parece que como han desaparecido como en el tiempo. Muchas gracias, Raúl, por el espacio, y saludos a sus panelistas. Abogado, ¿le quiere hacer una consulta? Sí, no sé si me escucha, don Alex. Sí, lo escucho. Sí, claro. La pregunta fue clara, la pregunta fue, ¿se están investigando los actos de corrupción de Cedesol, sí o no? ¿Se están investigando a Carlón por haber aparecido en un video con narcotraficantes, sí o no? ¿Se inició un proceso por lo que la fiscal de Estados Unidos indicó que en Honduras, Honduras es un puente aéreo del narcotráfico, sí o no? A ver, que usted me diga, es que Tito Afura está en un proceso. Bueno, está en un proceso. Entonces, no sé si es que le entendí mal, pero porque está en ese proceso no han podido avanzar con los demás, o no sé si le entendí mal. Claro, yo con todo gusto le contesto, doctor. En primer lugar, no soy el fiscal general para decirle si están investigando o no los casos. Yo sí creo, hago un llamado al Ministerio Público para que culmine esas investigaciones, ¿verdad? Sí, es que esa era la consulta, a ver si se habían iniciado las investigaciones. En segundo lugar, todas las personas vinculadas o no a un tema de narcotráfico o temas de videos, ¿no?, donde han salido no solamente el caso de Carlos Zelaya, sino otros videos, ¿no?, donde también miembros del Partido Nacional han salido, todos tienen que ser investigados y todos tienen que ser presentados ante el Tribunal de Justicia. Ahora, lo que le digo es que se habla de parcialidad del Ministerio Público, pero no se habla de parcialidad con la oposición. Cuando se hacen los requerimientos fiscales,
en actos de corrupción o temas de narcotráfico, crimen organizado, dicen que es persecución política. Y eso no es persecución política. No, yo de hecho estoy exigiendo que los investiguen. Los casos de la Maxi, estimado doctor, han demostrado que se drenaron fondos públicos a cielo abierto a este país. Y por lo tanto, esos casos deberían de ser culminados y terminados, y el pueblo hondureño requiere justicia. No solamente en esos casos, sino en los subsiguientes. Igualmente en el caso de Fedesol, en caso de encontrar responsables en este caso. Lo que hablamos es que el voto masivo es el garante de evitar cualquier fraude. La gente creo que va a ir a votar masivamente. Los de Libre ya anunciaron, por ahí, los de Libre ya están anunciando la marcha que la van a hacer en San Pedro Sula, dijo la candidata Rixi Moncada. Las iglesias hicieron el fin de semana bastante gente. Eso muestra que la gente va a ir a votar, Luis. Sí, la gente va a ir a votar. Insisto, aspiro a un 60% de los votos válidos que participen en la elección. Eso nos daría un buen margen porque es superior al 49-52% que promedio vota en las elecciones generales. Y eso nos ayudaría mucho. Yo creo que aquí entonces es cómo ir construyendo, digamos, un camino hacia esa participación. Y un camino que vaya orientado a la decisión por Honduras y no precisamente a la decisión político-partidaria. A mí me preocupa, Raúl, que comúnmente las elecciones en Honduras están diseñadas para sacar a los que están en el poder, no para elegir a alguien que siembre las bases del desarrollo para el país. Digamos, aquí votamos en el marco del castigo por no haber hecho bien las cosas, pero no votamos en el marco de, bueno, este falló, ¿quién tiene una mejor opción? Nunca buscamos la mejor opción y a veces las medicinas nos salen peor que la enfermedad en Honduras. Y yo creo que es lo que debemos ir poniendo en el ideario del votante. El ir a votar por el hombre o la mujer que consideren apta para gobernar el país y no solamente por sacar un partido del poder, porque ya transitamos ese camino. Y ese camino no nos ha dado los mejores resultados. De habernos dado los resultados, después de 11 presidentes, Honduras debería estar en otras condiciones. Raúl, usted es un hombre de medios de décadas. Si se siguen discutiendo los mismos temas de hace 30 años, que no hay educación, que no hay salud, que no hay seguridad, que no hay empleo, de que no hay desarrollo, que no hay inversión, de que Honduras no crece macroeconómicamente de tal manera que beneficie a la microeconomía. Es decir, Honduras sigue estancado en los mismos problemas después de 43 años, casi 44 de nueva democracia. Entonces yo creo que aquí lo que debemos ir construyendo es partidos políticos que deben depurarse, partidos políticos que deben reconstruirse, partidos políticos que tengan una agenda de país y no una agenda electoral. Ve que los partidos políticos en Honduras son máquinas de buscar votos. Sí, para eso se estructuran, para ir a conseguir el voto, pero no para generar una agenda de cambio. Entonces yo creo que es importante que el pueblo hondureño salga a votar por quien quiera y que elija a quien quiera, pero que lo haga en función de las opciones que genera elegir a este o a esta candidata y no precisamente por sacar a quien está en el poder, porque ese error es el que nos tiene estancados, patinando cada 4 años, hay que sacar y nunca hay una agenda de país a futuro. Siento que el pueblo hondureño va a votar y, a ver, parte de lo que yo he venido planteando es que, por ejemplo, cuando se habla de las iglesias, toda la discusión previa que hubo a la marcha, que se decía que las iglesias estaban politizadas o no. A ver, ¿qué son las iglesias? Las iglesias no son los líderes políticos y su narrativa. Las iglesias es el pueblo que conforma la estructura de la feligresía. Y las iglesias no es que son marcianos, Raúl. No es de que están los hondureños y las iglesias. O sea, los que están en las iglesias son liberales, nacionalistas, libres, pinos, UDES, PCH, tienen una afiliación política. Aquí no estamos hablando de un grupo celestial aparte que salió en defensa de todos los seres humanos que vivimos en Honduras. No, son parte de, trabajan, pagan impuestos, el alto precio de la canasta básica los afecta. Es decir, no podemos verlo como un grupo aislado
del sistema de país. Y estas iglesias y estas congregaciones han dejado claro de que quieren gobernantes que cambien la realidad de Honduras. Por lo cual va a haber votación de esas 200, 300 mil personas que dicen que salieron el fin de semana a nivel nacional, pero también va a haber votación del otro porcentaje de liberales, nacionalistas y libres, sin contar todo el voto joven, nuevo, que muchos se van a ver influenciados por esa marcha del fin de semana y otros se van a ver influenciados por la marcha de fin de mes. Y si el Partido Nacional hace marcha, se va a ver influenciado por esas marchas. Yo creo que aquí el tema es enamorar al votante. Yo quiero dividirlo como en dos segmentos esto, Raúl. El hondureño promedio no vota, eso está probado en 10 elecciones, 11 elecciones. ¿Cuánta gente votó en la última elección? Gerson, quita eso o poner la gente. 68% del padrón electoral votó, que sí, eso es histórico, ¿va? Pero el promedio es que... ¿Cuántos millones de personas? Fueron como 3.6 millones de votantes. Ahora, mire, Raúl, lo que le voy a decir. ¿Y tiene el dato de cuánta gente está apta para votar para esta elección? 6.2 para esta elección. Hay 6 millones de hondureños que podían votar. Sí, que van a quedar habilitados. Entonces, mire, pero si vota el 60%, estamos hablando de 4 millones de votos. Esa es una buena participación. Ahora, mire lo que le voy a plantear. Más de medio millón por primera vez. ¿Perdón? Más de medio millón por primera vez. Sí, 600,000 por primera vez van a aparecer. Entonces, mire lo que le quiero plantear. Una cosa es que el votante se abstenga porque no cree en la política, que es lo que como pasa en el promedio del hondureño. No, yo no creo en esto, estos no resuelven, solo quieren el poder, nos quieren robar. Ustedes que hacen encuestas en calle saben que esa es la narrativa del 50% de las personas. Entonces, este votante no vota porque no quiere, pero no quiere no votar porque no lo dejan, y eso quedó plasmado en marzo. Sí. O sea, cuando dijeron, ¿por qué no traen las urnas? Ah, no, es que estos no quieren que vote, entonces voy a ir. Es decir, lo primero es que el votante decide votar o no votar, y si se le quiere bloquear el proceso, entonces dice, no, yo esto no me dejo, yo no voy a ir porque no quiero, no porque no me dejen. Y por el otro lado, es el votante que está claro que va a participar, pero que no sabe por quién va a votar. Y este es el problema que tenemos. ¿Cuánta gente de esa marcha, Raúl, no sabe por quién va a votar? Ama Honduras, quiere que hayan elecciones, quiere votar, pero no sabe por quién. ¿Qué tarea está cumpliendo cada candidato para convencerlo? Y a mí me ha sorprendido que todos los candidatos, desde que salió la marcha de las iglesias y empezó a acercarse el tiempo, todos empezaron a ser más religiosos. Que la sangre de Cristo me cubre, de que yo soy un hombre de fe, y empezaron los políticos a tratar de que lo vieran, que eran parte de ese grupo selecto de religiosos. Y no es la forma. A ver, el pueblo hondureño anda buscando respuestas. El pueblo hondureño anda buscando gobiernos que siembren las estructuras para cuando se despierten en la mañana sepan que tienen un empleo. Tenemos casi 3 millones de hondureños que hoy se despertaron y dijeron, ¿qué hago hoy? ¿Cómo le compro comida a mis hijos? Tenemos 2 millones de niños que no fueron a la escuela. Tenemos calamidades a nivel de país. Y es cierto, los gobiernos hacen esfuerzos. Uno no puede decir de que el Partido Nacional en el poder no hizo cosas. Hizo cosas. Tal vez no es lo que hubiéramos esperado, Raúl, porque en 12 años hubo suficiente tiempo para cambiar las cosas. No, sí. También hay que aceptar, el Partido Nacional hizo cosas. Hizo cosas. Sí. Y Libertad y Refundación ha hecho cosas. ¿Sabe quién? Suazo Córdoba arregló las calles de La Paz. Bueno, a mí me alegra ver que la gente va al Estadio de La Paz. Lo habían dejado votado. Sí, pero Suazo Córdoba lo hizo. Si cada presidente hiciera por el pueblo de él, avanzaríamos también. Avanzaríamos. Pero digamos, el Partido Nacional hizo cosas, claro, una corrupción desbordada que rayó ya en lo obsceno, ¿eh? Pero Libertad y Refundación ha hecho cosas y también ya está apareciendo señalamientos de corrupción. Entonces, el pueblo hondureño lo que anda buscando... Bueno, hoy una Radio Cadena Voces, hace un señalamiento duro al ministro de la CIP de este gobierno. Sí, por unos contratos, lo he estado viendo. Sí. Y si eso se prueba, al igual que lo de Cedesol y otras cosas, estamos patinando
en los mismos problemas de siempre. Entonces, cuando entra la narrativa política, sí, pero nosotros robamos menos. Yo ahí estoy de acuerdo con la abogada Argueta, que los investiguen. Que los investiguen a todos. A todos. Sí. Que los investiguen a todos. Entonces, volvemos a lo que decía... Ojo. Y de esos videos hay un montón. Que van a ir saliendo. Hay un montón. Y ahí me sumo a lo que decía señora Aguilar. Nos hace falta justicia. Hay mucha impunidad en el país porque la justicia es politizada. Hace falta investigación porque el Ministerio Público es politizado. Hace falta un sistema preventivo a través de la investigación policial que también está politizado. Es decir, el sistema está dañado. Reconstruirlo requiere un liderazgo que demuestre la capacidad de reconstruirlo. Y eso es lo que la gente anda buscando. Todo ese montón de votos que andaban en la calle el fin de semana. Si nos vamos a las estadísticas promedio, la mitad no sabe por quién va a votar. Y entonces, ¿cómo convertimos ese interés de país en voto? Y ahí es donde siento que los partidos políticos se pierden. Porque no es con el voto duro que va a poder ganar una elección. Ninguno de los tres partidos lo va a ganar con voto duro, Raúl. Ninguno. Esta elección se va a ganar con voto independiente. El 50% de los que andaban en la calle, más el otro 50% de los 600.000 nuevos votantes. Estos van a definir la elección. Y cómo enamorar al hondureño, hacerle creer nuevamente. Cada 4 años tenemos que estar convenciendo al pueblo hondureño de que los políticos son la solución. Si lo fueran, no seríamos el país miserable que somos. Y cómo otra vez le hacemos creer a un montón de muchachos que no creen en nada, en nadie, de que Rixi Moncada, Salvador Narrala o Tito Fura son la solución. ¿Cómo? Entonces siento que la agenda de los partidos políticos está más enfrascada en delegitimar al contrario, en una agenda de campaña de ellos son corruptos, yo soy santo, entonces voten por el santo, y no es así. La agenda debe ir enmarcada a mostrar las bondades de cada candidato y cada partido político. Y hoy, lo puedo decir, Raúl, y usted sabe que tengo años dedicándome a esto, hoy no veo una sola oferta de un solo candidato. Una oferta seria, o sea, populismo es lo que más sobra, pero una oferta donde yo tenga metas, indicadores, resultados, impactos, vamos a invertir tanto en estos sectores, va a beneficiar a tantas personas en tanto tiempo, estos son los resultados alcanzados, nada, no hay planificación, no hay estrategia, lo único que hay es 12 años de gobierno corrupto. No, pero ustedes tienen actos de corrupción y entonces al final el pueblo hondureño va a quedar en una silla pensando, bueno, ¿quién es el menos corrupto para votar por él? Y ya no podemos seguir votando por menos corruptos. Hay que construir una agenda de país y es lo que le falta a los partidos. Sí. Abogado Argueta. Efectivamente, la semana recién pasada tuvimos una semana muy interesante en el Partido Nacional, una semana en la que se celebró la Semana Internacional de la Juventud, y yo les decía a los jóvenes en conversatorios, en foros que tuvimos, el 9 de marzo el pueblo hondureño demostró su vocación democrática, y hace unos días atrás también nos dio una cátedra al sacar a las calles más de 300.000 personas las iglesias. ¿Qué nos están diciendo? Que el pueblo hondureño está exigiendo una nueva clase política a la altura de sus esperanzas, de sus expectativas, y eso es lo que nos toca. En nuestro caso, el Partido Nacional tiene una agenda bastante clara de renovación, de cambio generacional, pero también de fortalecimiento a los liderazgos que nos han funcionado durante mucho tiempo. En este sentido, por ejemplo, mi candidato el fin de semana cumplió 289 municipios recorridos, comités locales juramentados. ¿Qué anda haciendo don Tito Fura? Escuchando. Si usted le pregunta a don Tito Fura cuáles son los problemas de todas las comunidades que ha recorrido, él se los va a indicar. Efectivamente, León, hay que hacer un plan detallado, un plan medible, y yo creo que mi candidato, ese diagnóstico a nivel nacional, no en helicóptero, en su carro, conduciendo él, lo está haciendo con la gente de los barrios, de los pueblos, de los caseríos, en todo a nivel nacional, y en su momento dado vamos a hacer una muy buena presentación, tanto como partido como campaña. Como decía mi amigo Raúl, si todos hicieran un poquito, fuéramos avanzando. Tito hizo 42 pasos a desnivel en 8 años. Eso es básicamente un paso
a desnivel cada 2 meses. Tito ha demostrado que puede hacer las cosas y su prioridad número 1 en ese sentido es generar empleo desde el día 1 que llegue. Sí, me dice el abogado Carlos Chactur, buenos días, un saludo a los panelistas. ¿Cuál es el problema de la observación electoral? Que vengan todos los que quieran venir. ¿Por qué limitar a unos u otros? Para las elecciones anteriores se permitió la observación de todos los que quisieron venir. Hoy, ¿por qué hay que limitarlos? Mientras más gente observe el proceso, mayor legitimidad va a tener. ¿O es que Libre solo quiere a la izquierda internacional observadora? Hablando de justicia, ¿qué habrá pasado con los 3 peligrosos terroristas que fueron procesados por una plática de WhatsApp? Dice don Carlos Chactur, y le pregunto yo, bueno, y usted no era gran Libre, le pongo, pero parece que ya no. Saludos, Carlos. Es mucho más favorable practicar la política en un escenario sin dictadura, y es mucho más favorable hacerlo a través de procesos democráticos como el cual tenemos hoy en día. Era mucho más difícil, incluso riesgoso, hacer política y política partidaria en el periodo de dictadura entre 2009 y 2021. Las consecuencias que habían, lo pueden decir los candidatos y las candidatas, no solamente de Libertad y Refundación, sino de otras corrientes, las particularidades que habían, el practicar la praxis política en el periodo de la dictadura. ¿Hay mucho más favorable en ese tiempo? Es mucho más favorable. Creo que hay menos persecución, hay menos intolerancia. No es que hay más tolerancia, pero hay menos intolerancia. Hay menos contradicciones para poder hacer la praxis política. En ese sentido, yo creo que una de las disputas para fomentar la cantidad masiva de votantes que tuvimos en marzo de este año y que el cual se ha sostenido, es que se está disputando, además no solamente de la correlación de fuerzas, se está disputando el sentido común como tal. Ese sentido común que nos dicen el porqué de las cosas y qué es qué cosa también. El sentido común de que cada elección es fraudulenta, el sentido común de que X o Y partido político es mejor que el otro. Yo creo que un gran acierto de parte de la abogada Moncada es recorrer a través de los conversatorios que se han realizado, principalmente porque permite lo que llamamos la retroalimentación o feedback para aquellos que estudiaron administración pública en inglés. Esta retroalimentación de permitir que estudiantes, campesinos, mujeres, indígenas, afros, diversidades puedan acercarse a la candidata, esto simbólicamente tiene una connotación de que se acerca la población al poder. No olvidemos de que durante 12 años Casa Presidencial estuvo con vallas militares, no olvidemos que durante 12 años el Congreso Nacional estuvo con vallas militares, no olvidemos que los tribunales, que nuestras fiscalías, que el Poder Judicial estaban con vallas militares. Es mucho más sencillo hacer política en procesos de democracia, como el que tenemos en este momento, que hacer política dentro de las dictaduras. Yo creo que coincido plenamente, y aquí daría un punto favorable no solamente a Libertad y Refundación, sino que a partir de su buró y de sus principales perfiles y candidatos, y es que sí cuentan con un proyecto a mediano y largo plazo. Y puede existir, pero ¿dónde está? No lo veo, yo quiero medirlo, yo quiero estudiarlo. Bueno, se está construyendo en cada uno de los conversatorios, escuchando para poder hacer la diagramación y el diseño de lo que deberá ser un programa endógeno, no importado a través de los organismos financieros de cooperación internacional, no importado a través de consultores de estos organismos que traen enlatados de que como funcionó en Uruguay, en México, en Costa Rica, aquí va a funcionar. No, es diseñar profundas transformaciones a través de las situaciones endógenas de cada uno de los sectores del país. Este proyecto de mediano y largo plazo debe tener no solamente cualidades de desarrollo económico y social, sino que además disputarse el sentido común a través de la hegemonía cultural, pero también a través del nuevo sujeto que queremos que sea el hondureño y la hondureña. Esta disputa no solamente nos hace tener que discutirnos en el caso del sistema de partidos o los partidos, en el caso de Libertad y Refundación, es una oferta garante no solamente para las juventudes, lo vemos en las movilizaciones, hay mucha juventud, pero no solamente personas arriba de los 25, sino personas que recién están cumpliendo los 18 años, ven en Libertad y Refundación una posible alternativa para poder sumarse a esta transformación de cambio,
mujeres, juventudes, pueblos indígenas, afrohondureños, diversidades sexuales, iglesias y demás sectores de la sociedad se suman a este partido político. Yo creo que también el partido en sí como tal es que el partido quiere trascender a la búsqueda, no solamente de la ética, que si bien hay ciertos señalamientos, si bien hay procesos que están abiertos, si bien hay videos, si bien hay personas que se han visto involucradas, la búsqueda permanente de la ética es una práctica permanente dentro de las bases de libertad y refundación como tal. Y esta práctica de la ética hace que el partido no solamente sea una maquinaria electoral como tal, que en efecto lo es, sino que también es una escuela política para el partido, pero también para la vida misma. Cerraría con el caso de las observaciones electorales en este proceso electoral que tenemos menos de N cantidad de días. Cierro, en efecto, cada uno y cada una tiene una orientación política partidaria de los observadores, respondiendo un poco a lo que mencionaba el abogado Chactur. No es que la agenda internacional de la izquierda es la única que se deberá o deberá tener legitimidad para que sea permitida, es que la agenda internacional de la derecha manifestó en el Foro de Madrid que vienen 11 elecciones en América Latina, en las cuales las 11 las disputarán y las 11 las ganarán. Uno de ellos es lo que acaba de suceder en Bolivia el día de ayer, donde el movimiento hacia el socialismo ha sido derrotado por las contradicciones internas. Y aquí cerraría con algo que menciona Álvaro García Linera, que en ese caso sería la de caerse, levantarse y seguir adelante. Honduras ha podido y seguirá cayéndose, levantándose y siguiendo adelante, y por más que exista esta mediática corporativa o por más que exista estas voces internas y externas, en el cual mencione no solamente fraude, sino que además de legitimidades, creo yo de que la masividad de la población sí quiere salir a votar y votará bajo una condición de lo que llamamos la fiesta cívica, la fiesta patria, pero además con toda la intención de poder confiar en un proyecto de mediano y largo plazo que hasta el momento de los 3 candidatos presidenciales solamente la abogada Rixi Moncada ha podido plantear a través de sus conversatorios un proyecto de mediano y largo plazo de hacia dónde y cómo debería de conducirse el desarrollo económico y social del país. Bien. Ajá. ¿Qué es esa sonrisa? Yo es que fíjese que yo escucho a Libertad y Refundación y a mí me parece que no saben que son gobierno. No se dan cuenta que ganaron. Estamos a 14 semanas de las elecciones y todo es cerco mediático y se van a los principales foros, todos los días los principales foros de televisión a decir que hay un cerco mediático. Se van a decir que la narcodictadura no los dejó y en esa narcodictadura tuvieron un partido político. Y después de tener partido político, tuvieron representación en el CNE. O sea, me parece que a 14 semanas de las elecciones, en las que el pueblo hondureño les va a decir, no más ustedes, ellos siguen viendo para atrás. No se puede construir un futuro, el futuro de un país con políticos que solo miran hacia atrás. Para ellos no existe el futuro. Para ellos no existe el hoy. Todo lo que pueden hacer hoy es que necesitan volver a ganar. No soportamos 4 años más. Todo el desempleo que tenemos, toda la inseguridad que tenemos, toda la corrupción que se va mostrando, todo es culpa de todo el mundo, menos de ellos. El 30 de noviembre el pueblo hondureño les va a decir, es suficiente con ustedes, es suficiente, no más. A mí no me asusta, es decir, ellos no comprenden que no es al nacionalista, no es al nacionalismo que le están quedando mal, le quedaron mal al pueblo hondureño que confió en ellos. Al final del día, toda la retórica de la izquierda y del imperialismo y de los cercos mediáticos y de los grupos de poder, fue lo mismo que dijeron en 2007, 2008, 2009, hasta que destruyeron su propio partido. Creo que yo les recomendaría, ya solo les quedan 4 meses de gobierno, que puedan hacer las cosas mínimas. Estuve leyendo que van a endeudar, hoy quieren endeudar al país por $1.000 millones. ¿Es cierto eso? El Congreso Nacional quiere sacar un préstamo por $1.000 millones a 4 meses de que se vayan del poder. No me explico. No puede ser que sigan viendo para atrás y que todo sea culpa de los que hoy no gobiernan, porque los que gobiernan solo se dedican a quejarse de lo que otros hicieron o no hicieron. Luis. Ya me preocupó. Ya lo vi. José con eso del préstamo. ¿Sí? Estamos a esto para préstamos en este momento. Y sería errado que el Congreso esté aprobando
préstamos a... ¿Cuántos meses tenemos para diciembre? 6 meses, 4 meses para que termine el año y termine este gobierno. Eso sería un error. Siento, Raúl, estaba pensando y... ¿Sabe cómo funciona el voto independiente, Raúl? Son este montón de personas que el día de la elección se levantan, hay un montón de hipotes que van a jugar potra, como es domingo, van a jugar potra, se van a la iglesia, otros van con la familia a almorzar y están monitoreando lo que pasa y en la tarde dicen, 3 de la tarde, ¿se hubiera votado? Ya no voy. Y comúnmente por ese votante es que se extiende 1 hora siempre la votación porque llegan ya, deciden ir a votar en la última etapa del día electoral. ¿Cómo logramos de que ese voto independiente, que no es afín a nada, si es un voto que escucha a Libre y le hacen, escuchan el Partido Nacional y le hacen, ¿cómo hago yo de que ese votante independiente que funciona así participe en el proceso electoral? Creo que necesitamos 3 variantes importantes. La primera es confianza del proceso mismo. Es cierto, Raúl, ellos han deslegitimado el proceso desde el Consejo Electoral, es cierto, ellos le han puesto en duda al pueblo hondureño, pero esperemos que después de ese abrazo empiecen a generar una ruta de confianza, ¿verdad? Al final hay una ventaja en las desventajas del pueblo hondureño y es que tenemos memoria corta. De aquí al día de las elecciones nos vamos a olvidar de los problemas de marzo y vamos a estar pensando de que se organizaron bien. Así que eso es uno, confianza en el proceso electoral, hacerle ver al votante de que si vota por Pedro, Juan o María, su voto va a ser contado por Pedro, Juan y María. Segundo, creo que es la ejecución del proceso electoral y es la otra parte que no se está construyendo per se todavía y que se vapulea, digamos, con la narrativa del fraude. Raúl, ahora es más difícil hacer fraude en Honduras que hace 20 años. Antes era facilito, porque había que esperar que vinieran en mula las maletas electorales con todos los votos y con el acta, y en el camino las cambiaban y por eso se inventaron los custodios y un montón de cosas. Ahora es mucho más difícil. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos la línea de ejecución del proceso electoral administrado por los 3 partidos políticos, una vez conformada la Junta Receptora de Votos están los 3 partidos políticos más la observación. ¿Quién transmite el acta? Son los 3 partidos políticos. El TREP, que yo creo que en Honduras lo hemos sobrevalorado, porque el TREP no es una herramienta de transparencia y la gente cree que es de transparencia. El TREP sustituye el burro para que los datos del acta vengan más rápido. Claro, después hay que verificarlo, pero sustituye al burro para tener datos más rápido. Una vez llegado al centro de cómputo, ¿quién lo recibe? Los miembros de los 3 partidos políticos. Y una vez computado, ¿quién lo recibe? La unidad que va a divulgación. Y una vez que se tiene toda la data, ¿quiénes tienen, según la ley, Raúl, que estar en consenso para dar el dato? Los 3 partidos políticos a través de los consejeros. Es decir, es más difícil ahora hacer un fraude. Pero si queremos hablar de fraude, para mí el fraude no está en el sistema de transmisión. Porque el dato que se va a salir a dar 3 horas después de cerrada la elección tiene un muestreo promedio de lo que se debe recibir de cada departamento para poder dar datos. No se puede dar datos solo de un departamento. Hay que tener un mínimo de cada departamento que en el reglamento queda establecido. El problema para mí es que si vamos a hablar de fraude es la Junta Receptora de Votos. 1, tiene que haber capacidad de llenar la Junta Receptora de Votos. Efectivamente. Cada partido tiene que tener, mire lo que le voy a decir, 18,000 miembros de Junta Receptora de Votos. Tiene que tener 6,000 custodios. Tiene que tener los custodios informáticos, que son otros. O sea, básicamente un partido político tiene que tener cerca de 40,000 personas listas para el día de la elección. ¿Qué pasa si no logran llenar las juntas receptoras de votos? Y si Libre no lo logra, si hay el bipartidismo, entonces va a ser su desastre. Por eso se conformó así, que yo no estoy de acuerdo, no deberían de ser los partidos que administran y ejecutan, pero un día vamos a tener políticos que realmente le importe la democracia del país. Entonces... Aquí estamos ya. Aquí está ya, José. Sí.
Entonces, digamos, ¿cómo realmente en ese segundo el proceso hacemos una ejecución adecuada del proceso? Y vuelvo al tema de la observación. Lo que pasa es que si gana libre y la observación es de izquierda, legitima el gane. La comunidad internacional dice, ganó libre. Y si pierde, la observación internacional dice, le hicieron fraude. Y también la oposición está bajo ese canal. Entonces, toda la ejecución del proceso hay que pulirla. Todavía no tengo claridad todavía de la maquinaria. Y tercero, que es la parte que me preocupa, la confiabilidad de los resultados. Tenemos 3 candidatos a presidente que en sus encuestas ganan. Los 3 ganan, Raúl. Entonces, ¿qué pasa si el punto número 1 que hablo de confianza no se genera y el 2, la ejecución no se ajusta y se planifica bien? Vamos a tener 3 presidentes el día de las elecciones declarándose ganadores. Y ese va a ser un problema, por si no se cree en el dato que el Consejo Nacional Electoral da. Por eso creo que los políticos deben llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo debe ser esperar los resultados del Consejo Electoral. Yo en 2021 visité búnkers de partidos políticos que a las 4 de la tarde me dijeron, ganamos, por 1.4%. Y a las 9 de la noche estaban goleados. Entonces yo creo que los medios jugarán un papel importante. Ve que Raúl siempre la pega con la encuesta que hace el día de las elecciones, pero los medios jugarán. Uno se enoja. No, siempre la ha pegado. No, por eso uno se enoja. Me acuerdo la última que dije que Narrala iba a ganar, estaban enojados unos. Bien, vamos a la parte final. Me envió el... Ahorita. Hablan de 600.000... Diego, 600.000 jóvenes. ¿Para dónde van a agarrar los jóvenes en la votación? Bueno, en cuanto al análisis que hemos hecho acá, una situación muy importante, retomo la campaña de la abogada Moncada, es dirigirse a ciertos sectores. Hace poco estuvo en el Instituto Central Vicente Cáceres, pues discutiendo con jóvenes que están próximos a adquirir su DNI, pero también lo ha hecho con jóvenes en las distintas universidades, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y de la Universidad Pedagógica. Ese es un cúmulo de personas que de alguna forma u otra pues tendrán como más fino, más crítico su elección. Tenemos otro sector bastante importante, que es la masa de jóvenes y jóvenes que se encuentran en edad productiva, que se encuentran principalmente en Atel, el Desarrollo, en Choloma, el Valle de Sula, toda la costa atlántica, que igual la cercanía con la que se ha hecho de escuchar las demandas. Yo creo que, y aquí sí comparto con lo que mencionaba Luis León sobre las mismas demandas, pero es que también estas mismas demandas, al no tener solución, son las que los jóvenes y las jóvenes son las que más demandan empleo, trabajo, seguridad social, casa, agua, energía, educación, salud. Yo creo que este bloque de 600.000 jóvenes, si bien comparto totalmente de la elección independiente, se sienten mucho más atraídos hacia el Partido Liberal y hacia el Partido Libertad y Refundación. Si hay algo que puede haber un consenso en cuanto a la sociedad hondureña, es de que el desgaste que sufrió el Partido Nacional y quienes les apoyaron, incluyendo algunos miembros del Partido Liberal, sí existe un rechazo simbólico en cuanto a lo que representaron durante este periodo de tiempo. Yo, obviamente, por afinidades ideológicas y partidarias, diré de que la mayoría de estos jóvenes se sentirán decantados por la oferta de mediano y largo plazo de la abogada Moncada, pero también por la cercanía con la cual la abogada ha podido acercarse a estos jóvenes, no solamente con ofertas falaces, fugaces y además que se pueden disipar a través del tiempo, sino que a través de una escucha activa en el cual las y los jóvenes han podido consultar de forma directa y de forma directa a la abogada, y el cual han tenido esta retroalimentación no solamente en materia de educación, salud, trabajo, sino que otros derechos que también atienden a las juventudes, como el caso de la salud, el caso del agua, el caso de la energía, la vivienda,
el caso de poder adquirir bienes y servicios. Entonces, en ese sentido, yo creo que es mucho más atractiva la oferta del perfil de la abogada Moncada en relación a el resto de candidatos como tal. Gracias. Abogado Argueta. Yo creo que dato... Ahí está el dato, Gerson. Si colocas el dato que te envié, por favor. Ahí está, mire. Creo que sí, estos son datos interesantes sobre el próximo proceso electoral. 6.120.443 electores habilitados, una proyección de juntas receptoras de votos de 20.290, una proyección de centros de escaneo de 8.017 centros, custodios informáticos 24.051, proyección de miembros de JRB 202.900 por todos los partidos y 5.741 centros de votación. Creo que dato mata relato, y cuando hablamos de ese simbólico desgaste del Partido Nacional, pues los datos dicen que sacamos 825.000 votos válidos, que Libertad y Refundación sacó 727 y que el Partido Liberal sacó 656. Hay una cosa que de los siguientes logros e instituciones que voy a decir en este momento, hay una cosa que tienen en común. Cuando usted pregunta, Raúl, hacia dónde se va a ir ese voto joven, pues tiene que irse hacia los hechos, no hacia las narrativas, no hacia los cuentos. ¿Qué tienen en común el Ministerio Público, el Palacio Legislativo, la inclusión de Honduras a la ONU, el Empira como moneda, el himno nacional mismo, el reconocimiento a la mujer a elegir y a suscribir contratos, el programa de asignación familiar, el Infop, las carreteras, el canal seco, el Ministerio de Salud? ¿Qué tienen en común todo eso? Tienen en común que lo hizo el Partido Nacional de Honduras. Nuestro candidato hizo, como les decía ya hace un poco, 42 pasos a desnivel, dejó las finanzas sanas, dejó las planillas al día. Hoy tenemos una ciudad capital totalmente paralizada. Creo que los hechos hablan más que cualquier discurso. El 30 de noviembre van a haber elecciones, las va a ganar el Partido Nacional y está en la obligación de que sea el mejor gobierno de la historia de este país. Luis. No, agradecerle la invitación, Raúl. ¿Cómo votan los jóvenes? Los jóvenes votan a último momento. Mire, el votante hondureño... Ojo, eso puede definir la elección, ¿verdad? Mire, el votante hondureño, el voto independiente de joven, primero vota por quien cree que va a ganar. Es decir, ellos van viendo, pucha, parece que va a ganar esto porque no les gusta perder. Entonces primero dicen, bueno, 3 de la tarde, va ganando fulano de tal, bueno, hay que ir a votar por fulano de tal. Entonces eso es lo primero. Por eso la narrativa de yo voy ganando es importante para los candidatos. Segundo, monitorean de que no hay incidentes, porque no les gusta estar en líos. Entonces, esas amenazas de colectivos, esa amenaza de que las maras llegan, que no me dejan votar, abstiene. Si no hay, les anima a ir a votar. Y tercero, lo hace no planificadamente. Por ejemplo, en las elecciones generales usted va a ver que hay gente a las 5 de la mañana ya haciendo fila esperando a votar. Ese es el voto duro del partido. De ahí, después del mediodía, usted ve ciertos vacíos. Y ahí en la tarde regresa, que es el voto independiente. Este voto independiente no planifica ir a votar. La primera encuesta sale a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana con el voto duro, que son los que llegaron. Entonces, digamos lo que decía José, los 880 y tantos mil votos nacionalistas van a estar a primera hora, los 700 tantos mil libres van a estar a primera hora, y los 600 tantos mil del Partido Liberal van a estar a primera hora. Ese voto es seguro, o sea que ya en la pretabulación y la proyección que va a ir sacando el partido tiene que tener tal vez un margen de 10% de pérdida de voto, pero ahí está. Entonces, siento yo que hay que sembrarle al votante que va a definir la elección, porque no la va a definir el voto duro, que la democracia no es ir a votar. La democracia es el derecho que tenemos todos los hondureños a vivir en condiciones igualitarias. Tengamos derecho a educación, a salud, a seguridad, a opciones de empleo, a buenas calles. Entonces, cuando hablamos de democracia, si lo vemos desde la perspectiva correcta, no hemos vivido en mucha democracia en este país.
Las brechas desiguales son demasiado grandes, 80-20. Así que si queremos construir democracia, pueblo hondureño, tenemos que pensar en hombres y mujeres que realmente estén pensando en el bienestar colectivo, no en el bienestar de sus partidos políticos y sus grupos de poder. Por lo cual, saber escoger es importante, por lo cual, identificar las propuestas, analizarlas. Mire, lo menos que los políticos invierten tiempo es en un plan de gobierno, en publicitar su plan de gobierno. Eso es secundario en las campañas políticas. Yo creo que es un buen momento de hacerle ver a los jóvenes que hoy están en desempleo de que hay oportunidades de este tipo. Así que animarnos a construir la democracia que queremos, el país que queremos, el que soñamos. Todavía no es tarde, Honduras todavía sigue siendo un país en construcción, pero tenemos la misma edad de independencia que los Estados Unidos y ellos son potencia mundial y nosotros somos el segundo país más pobre de América Latina. Hemos fallado, los políticos han fallado. Así que es momento de ir construyendo las bases de lo que le podemos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos, porque en lo que concierne a los que ya estamos después de las 4 de la tarde, Raúl, ya nosotros solo vamos a aspirar por el país para nuestros hijos. Gracias. Gracias. Así está la política en Honduras. No nos cambien un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.